Cuando hablamos de los alimentos musulmanes de Ningxia, es inevitable mencionar la ternera y el cordero, pero sobre todo el cordero es la carne más representativa. La oveja de ribera obtiene su nombre por ser criada en la ribera del río Amarillo y en sus bancos de hierba. En la dinastía Ming empezó a tomar forma la cultura gastronómica musulmana. El concepto clave de la cultura alimenticia musulmana es tomar la nutrición como lo fundamental, lo limpio como esencia y la honestidad como lo primordial. La consideración como manjar no depende de la rareza de la materia prima ni de su categoría, sino de su sabor típico formado por la geografía natural y las costumbres humanas. Para más detalles, siguen con nosotros en Así es China. La oveja de ribera de Ningxia obtiene su nombre por ser criada en la ribera del río Amarillo. Este río proporciona a Ningxia abundantes recursos hídricos y el limo que lleva fertiliza el campo de cultivo y los pastos. Precisamente este excelente ambiente geográfico ha permitido la formación de este delicado manjar musulmán. Este es Abdullah Wahab, hombre de negocios kuwaití, quien nos contó su experiencia probando el cordero de ribera de Ningxia. 它是搞石油的，很明显的阿拉伯的装束啊，大袍子大盖头来之后，吃完之后，然后什么都没说，就扎大拇指，好，好。 Abdullah Wahab, que no habla chino, expresó su elogio al cordero de ribera con el lenguaje internacional. 时隔5年之后，到07年的时候，这位客人已经65岁了，又来了。 又来了，又奔餐上来了。他带一翻译来，我还想再吃吃当年那个味道。 Tras saborear el cordero, alzó otra vez el dedo pulgar y explicó a través del intérprete que en ese viaje por China desvió su camino para venir a Inchuan. En los últimos 5 años, dondequiera que se encontrase y cada vez que comía carne de cordero, se acordaba siempre de Ningxia y del cordero servido a mano. Mientras hablaba, dejaba clara su satisfacción con el pulgar. Un sencillo plato de cordero le dejó un recuerdo tan profundo en la memoria durante 5 años que finalmente no pudo evitar volver para saborearlo otra vez. He aquí el encanto de este tipo de cordero de Ningxia. Se dice que es el regalo de los cielos a esta tierra. Merece la pena el viaje a Ningxia para probar este manjar. Puede decir 宁夏清真食品的代名词就是宁夏滩羊。我个人观点未必对啊。为什么？因为一提起这个宁夏清真食品，少不了要吃牛羊肉，尤其是以羊肉为代表，羊肉一定是指的宁夏滩羊，所以它的地位是绝对不可动摇的。 宁夏的羊肉非常好，所以人说到宁夏不吃宁夏的滩羊，相当于没来宁夏。 El primer asunto del trabajo diario de Li Long es seleccionar ovejas de ribera de Ningxia aptas para el consumo. Hace los preparativos para la cocción de oveja entera al vapor. Él dice que es igual que un concurso de belleza. Las normas son rigurosas sobre la edad de la oveja, color, peso y otros factores. Si un solo aspecto no corresponde a los requisitos, la oveja no puede ser seleccionada para la cocina. La oveja entera cocida al vapor con 5 delicias del restaurante Delong es la obra clásica de Li Long, perfeccionada durante 16 años. Lo esencial de ella reside en la preparación de la sopa de 5 delicias. Además, no se puede cambiar el orden ni descuidar los detalles. Esta obra clásica requiere no solamente alta destreza técnica, sino también suficiente paciencia. 做这个五宝全羊的当中，就是说采用了5宝，是我们宁夏的枸杞、甘草、决明子、当归还有红枣，因为这几种叫最大的作用，它是防三高，
防血糖高、血脂高、血压高。 El sabor de la sopa de 5 delicias no se logra fácilmente. La carne de cordero no se puede poner directamente en la cesta hecha de bambú para cocer al vapor. Se coloca solo después de haber pasado 12 horas empapándose. La tela sirve para impedir la salida del sabor fresco de la carne y los condimentos que están encima no son adornos. Los brotes de primavera y los frutos de otoño de cambronera china son comestibles y medicinales. Pueden hacer más sabrosa la carne y tienen un alto valor nutritivo. Sobre la cambronera china, Li Shizhen, célebre farmacólogo, hizo una exposición detallada en su obra Compendio de Materia Médica. Los más tempranos registros sobre ella se remontan al capítulo Pequeña Elegancia del Libro de Odas. Los chinos llevan consumiendo la cambronera más de 2000 años. 这个枸杞呢，含有维生素、胡萝卜素、甜菜碱、以活性蛋白、多糖等多种的功能成分。那么这些成分呢，它的作用很明显，一个是提高人体的这个免疫力，第二个方面它是具有抗氧化作用，保持人体的这个健康活力。 Primero, el cordero se cuece entero para deshacerse de cualquier cosa que altere su sabor natural. El resultado no solamente conserva la excelente calidad de la oveja de Ribera, sino que además protege el alto valor nutritivo de la carne. 五宝全羊呢，它就是打破了传统的烤制，因为烤肉呢对人体多少有些害处。清蒸呢，它是又环保，口感又非常鲜嫩，这打破了就是保质了原汁原味儿。 Cuando una oveja entera cocida al vapor se ofrece ante la vista, generalmente la gente no sabe cómo servirse. El restaurante ya ha tenido en cuenta ese problema y antes de servir celebra simbólicamente una breve ceremonia para que los clientes puedan conocer la historia del cordero de Ribera. El maestro de ceremonias distribuye el primer pedazo de carne a los clientes. Según registros históricos, en la antigüedad el propio primer ministro se encargaba de matar la oveja y distribuir la carne cocida. Ahora la gente que estamos grabando se muestra un poco cohibida. Pero miren a los que están detrás de la cámara, no se muestran tan tímidos. Cuando hablamos de los alimentos musulmanes de Ningxia, es inevitable mencionar la ternera y el cordero, pero sobre todo el cordero es la carne más representativa. La oveja de Ribera obtiene su nombre por ser criada en la ribera del río Amarillo y en sus bancos de hierba. En la dinastía Ming empezó a tomar forma la cultura gastronómica musulmana. El concepto clave de la cultura alimenticia musulmana es tomar la nutrición como lo fundamental, lo limpio como esencia y la honestidad como lo primordial. La consideración como manjar no depende de la rareza de la materia prima ni de su categoría, sino de su sabor típico formado por la geografía natural y las costumbres humanas. Para más detalles, siguen con nosotros en Así es China. En China hay muchos lugares productores de ovejas. La oveja de Ribera es nada más una pequeña variedad, pero es posiblemente la más famosa. En el Museo del Cordero de Ribera en Yanchi, logramos saber que su reputación tiene cierta relación con su procedencia. Dicen que hace más de 2100 años, respondiendo a un decreto del emperador Wu de la dinastía Han, Su Wu fue en calidad de enviado al reino Xiongnu a mostrar su amistad. Resultó que el soberano Xiongnu, en vez de hacer las paces, encarceló a Su Wu y lo asignó al lago Baikal a pastorear ovejas.
Tras sufrir muchos problemas y gracias a las gestiones del enviado de la dinastía Han del Oeste, Su Wu regresó a su tierra con su rebaño. 就说苏牧羊呢，他最后来到了盐池，到了盐池之后呢，有一天就有一只羊呢生了病，他把它杀掉之后一吃，感觉到这个味道特别鲜美，还没有膻味。最后他找原因是这边的这个地理位置和这个水草所造成的。他走的时候就把一部分羊留下来，让这个当地的群众呢饲养起来。最后呢，盐池滩羊就这样传了下来。 La visita de Su Wu a Yanchi es solo una leyenda popular. Sin embargo, según los científicos, la oveja de ribera es descendiente del antiguo carnero mongol. Además, la zona de Yanchi es un lugar de mucha sequía, poca lluvia y tormentas de arena. El suelo tiene alto porcentaje de acidez y alcalinidad. El pasto contiene abundantes elementos naturales y el agua tiene cierta cantidad de ácido carbónico y sulfato. La variedad, el clima, el suelo, la vegetación y otros factores forman las características locales únicas de la oveja de ribera de Yanchi. 还有一句这个戏称，就是说喝着宁夏的矿泉水，吃着宁夏的中草药，这个长大的这个羊，就是指宁夏滩羊。有人说一方水土养一方人，其实也是一方水土养了一方羊。我们盐池畜牧局对盐池滩羊、小尾寒羊和细毛羊进行了这个检测对比。盐池滩羊胆固醇它是28.83，是最低的。小尾寒羊和细毛羊它都达到44到49。雌黄嘌呤它是在人体内是转化为氨基酸，在这里面呢，盐池滩羊它是最高的，达到了0.80，而小尾寒羊和细毛羊呢，它只有0.3到0.4。 Además de la oveja entera cocida al vapor con 5 delicias, el mayor disfrute es comer cordero de ribera a mano. El comerciante kuwaití Abdullah Wahab prefiere esta carne precisamente por la manera de comerla. La carne preparada por Lao Mao está tan perfectamente cocida que se puede introducir fácilmente el palillo en ella. Los expertos de los círculos gastronómicos creen que la carne ovina cocida conserva bien el sabor aromático, pero pierde la frescura. Y Lao Mao domina el secreto de preparar la carne sabrosa y fresca al mismo tiempo. Naturalmente, cuanto más tiempo pasa, mayor fama logra. 第一代老人呢，1888年就开始在屋中呢，就是摆摊设点。第二代老人呢，他接班是1915年，就20几岁就接班了，我的爷爷。第三代老人呢，就我的父亲了，从小时候就跟着爷爷在卖肉摊上长大的，说他对这一套非常精通，非常了解，也非常熟悉。 Mao Qiang ha heredado la destreza de sus generaciones anteriores. A finales de los años 70 del siglo pasado, se restauró la economía de mercado. El padre de Mao Qiang volvió a dedicarse a su viejo oficio, conservó el sabor y los clientes no cesaban de frecuentar su puesto. En 1982, Wang Zhen, entonces vicepresidente de la República, saboreó dicho plato en el puesto de su padre. 那时候很多客人就来了，一是为了吃肉，手抓肉解馋呀，而且香；二是一个就是来了就专门就看我爷爷怎么切肉，刀不离骨，一刀下去的话就是整个一件肉基本上是骨头不当刀的，在切的时候就把这个刀也磨了，然后呢骨头就分开了，肉呢就自然就散开了，就有点像就咱们这个以前这个课文里边学那个庖丁解牛一样。 Al escoger platos en un restaurante, la mayoría de los clientes prestan atención a las fotos. El aspecto de un plato constituye un factor importante para juzgar su calidad. Si un plato no tiene buena apariencia, nadie quiere pedirlo aunque sea sabroso. Pese a que el cordero de ribera es exquisito, es difícil hacer que tenga buena apariencia. Pero el restaurante Teelong es una excepción. En general, los restaurantes dividen la oveja en varios pedazos grandes y luego descarnan los huesos. Pero en el restaurante Teelong se introduce el cuchillo en la oveja y se descarna entera sin dejar ni un ápice de carne pegado al hueso. Esta forma de deshueso asienta la base para la apariencia del plato.
Según Li Long, la clave del aspecto del plato reside en la perfecta integración entre la destreza para cortar y el manejo del tiempo y la temperatura. Un plato así es como una obra de arte que no permite ni el más mínimo descuido. Los platos del restaurante Teolong son preparados con gran esmero en cada detalle. Al ser servidos en la mesa, despiertan enseguida el apetito de los clientes. 灯笼楼的菜每一盘菜出品时候都是要有灵魂的。那么我们灯笼楼灵魂是什么呢？它就是必须是健康的、绿色的、好吃的。 En los periodos medio y posterior de la dinastía Ming, con la amplia difusión del islamismo en China, empezaba a tomar forma la cultura gastronómica musulmana. En el idioma árabe, el significado original de musulmán es legítimo. En chino, musulmán se refiere a los alimentos que corresponden a las leyes islámicas. El concepto clave de la cultura alimenticia musulmana es tomar la nutrición como lo fundamental, lo limpio como esencia y la virtud como lo primordial. 我觉得清真的饮食是最环保的饮食，最安全的饮食，这个是令人放心的饮食，是个非常卫生的饮食。这一点我们汉族就是应该向伊斯兰教的回族学习。 En Ningxia, más del 90% de los restaurantes son musulmanes y más del 90% de sus platos tienen relación con la oveja de Ribera. Por ello, en Ningxia no hay restaurantes sin la presencia de esta raza de oveja. Como la oveja es mansa y limpia, su carne es considerada como un alimento puro y nutritivo en los alimentos musulmanes. Los antiguos chinos creían que el ginseng robustecía la energía vital y que la carne ovina reforzaba la estructura corporal. De acuerdo con la teoría de la medicina tradicional china, la carne ovina es tibia, capaz de calentar el estómago contra el frío. Sobre todo es conveniente consumirla en invierno. La mejor forma es a la caldera, o sea, pasando la carne por un caldo en pleno hervor. Dicha forma de cocinar se ha popularizado por todo el país. Dicen que en el pasado solo se servía la carne ovina de esta manera en el Palacio Imperial. Durante el reinado del emperador Guangxu de la dinastía Qing, el patrón del restaurante de carne ovina Dong Lai Shun de Beijing consiguió de un eunuco la receta de los condimentos, de modo que este plato logró aparecer en los restaurantes populares. Lo distintivo del plato de carne ovina pasada por caldo hirviendo del restaurante de Elong consiste en la selección estricta de condimentos y la fina combinación de materiales. Alrededor de la caldera, los comensales saborean todo tipo de materiales comestibles. El encanto de la caldera reside en la participación conjunta de preparar los platos y que cada uno se siente autor del propio manjar. Todo esto se debe a la carne de la oveja de Ribera. Cuando hablamos de los alimentos musulmanes de Ningxia, es inevitable mencionar la ternera y el cordero, pero sobre todo el cordero es la carne más representativa. La oveja de Ribera obtiene su nombre por ser criada en la ribera del río Amarillo y en sus bancos de hierba. En la dinastía Ming empezó a tomar forma la cultura gastronómica musulmana. El concepto clave de la cultura alimenticia musulmana es tomar la nutrición como lo fundamental, lo limpio como esencia y la honestidad como lo primordial. La consideración como manjar no depende de la rareza de la materia prima ni de su categoría, sino de su sabor típico formado por la geografía natural y las costumbres humanas. Para más detalles, siguen con nosotros en Así es China.
El mejor trabajo del día depende de un buen comienzo de madrugada. El tiempo matutino es valioso para todo el mundo. Pero aquí mucha gente pasa su valiosa mañana haciendo cola. A veces necesitan esperar unos 10 e incluso 20 minutos para poder comer un tazón de entrañas de oveja cocidas. Las entrañas son en realidad los órganos internos de la oveja. Dicen que a todos los lugareños les gustan las entrañas de este restaurante, porque aquí conservan el sabor original. El restaurante lava las vísceras de una manera precisa que ayuda a conservar el sabor especial que conceden el medio ambiente y el clima a la oveja de Ribera. Estofar las entrañas ya cocidas con el caldo ovino, cocido a fuego lento, hace que tengan un sabor especial y grandes propiedades nutritivas. Al sacarlas de la olla, se echa encima un poco de cilantro, flor de crisantemo y aceite picante. Entonces, un olor especial se esparce por el aire que despierta el apetito de los clientes. Cuando prueben este cordero, nunca lo olvidarán. 羊杂碎你虽然胆固醇高，但是我觉得1礼拜不吃1次，觉得还是差点什么，所以就非常的给一种吸引力，这个吃的肚子里头非常舒适。 Normalmente las entrañas no pueden servirse en un banquete, pero aquí se convierten en un manjar delicado perseguido por la gente. Por eso, un manjar no depende de la rareza de su materia prima ni de su categoría, sino de su sabor típico formado por la geografía natural y las costumbres humanas. 新疆人说我新疆的羊肉好，内蒙的人说我内蒙的羊肉好，宁夏人说我宁夏的羊肉好，到底是哪里好？但作为我一个南方人来说，我公正的评，我觉得我到底是哪里的好？我感觉还是宁夏的羊肉好。好在什么地方呢？它宁夏的羊肉吧。 它那个纤维好像是比较细，它吃到那个口味比较嫩，比较，它不像那个内蒙的也好，新疆的那个羊肉也好，它尽管也好吃，不是说不好吃，也好吃，但它那个纤维比较粗。 En la década de los años 50 del siglo pasado, Xie Shuzhen llegó con su esposo de Zhejiang a Ningxia para apoyar la frontera. El tiempo transcurrió muy rápido y medio siglo pasó como un rayo. Ellos no comían originalmente carne ovina, pero ahora les es indispensable. Incluso sin carne ovina ya no sabrían qué cocinar. 这是羊肉臊子，这是羊肉腿子，这个是小羊羔，羊羔肉的腿子。一个冬天我们最少吃2只羊，腿子炒羊肉臊子，其他的就是骨头呀、排骨呀，就吃清汤羊肉。羊肉臊子是我们全家最爱吃的，吃羊肉臊子面。我们女儿到了这里来以后，就是专门就是叫妈煮羊肉臊子面。然后她现在在北京的2个孩子，都特别爱吃这个羊肉臊子面，怪了。El plato de finas lonjas de harina de trigo hechas a mano es único en Ningxia, el más común, más sustancioso y más renombrado. Cuando el cocinero hace las lonjas a mano de una pasta de harina de trigo, parece un hada del cielo repartiendo flores. Muchos restaurantes colocan deliberadamente la cocina en un sitio visible. Cuantas más personas lo admiran, más enérgicamente trabaja el cocinero. La alegre escena hace a los transeúntes no poder resistirse a pedir un tazón. Sin embargo, la fama de este plato de lonjas finas no se debe a la destreza del cocinero, sino a la carne picada de cordero. La medicina tradicional china da importancia a la combinación de los materiales medicinales. Eso ocurre también a este plato de finas lonjas de pasta de harina de trigo. Sin el cordero picado como ingrediente principal, el plato no es tan atractivo.
Parece que los alimentos con harina de trigo no tienen ninguna relación con el cordero. No es así en realidad. 就我们现在所突出的清真饮食，它有这样一个特点，因为它基本保持了一个游牧民族这样的一个习惯，是吧？游牧民族出去放牧，他一出去的一天甚至几天，啊，所以它很多东西都是烤的，好一点的当然用油炸的，啊，像我们现在所谓的馓子啦、麻花的油香啊，老实说。 这些东西都是带有游牧民族沿下来的特点，就是可以长期存放。 Pensemos por un momento, si no hubiera ni vacas ni ovejas, ¿cómo sería todo esto? ¿Existiría el alimento musulmán de Ningxia hecho con harina de trigo? La respuesta debería ser afirmativa. Las extraordinarias propiedades de este tipo de torta hacen que sea exhibida en el Museo Británico de Inglaterra. 一个英国传教士到 西北这一带来传教，他也饿了，买了一个锅盔，啊，吃了剩了一点，他就放了箱子里面，在中国待了20多年，然后回了国了，他忘了，回国打开了箱子一看，哎，还有20多年以前的一块锅盔，这个锅盔居然没有一点腐朽变质，还可以吃。 他认为这种食品保鲜方法是中国独有的，比拿破仑发明罐头还早。 Los alimentos y las bebidas musulmanes de Ningxia no solamente patentan la fragancia y la frescura del cordero de ribera, sino que también contienen las tradiciones de las antiguas culturas de las etnias nómadas. En la China antigua, los caracteres cordero y majestuoso tenían un mismo sentido y se usaban indistintamente. Los caracteres bondad y belleza, ambos abarcan el sentido de oveja. Siguiendo este hilo de pensamiento, encontramos más caracteres relacionados con oveja y descubrimos que ella es el alma de los platos de China. Posiblemente cuando el hombre antiguo inventó este carácter, había comido este cordero y era incapaz de describir su exquisitez. Entonces, simplemente compuso el carácter oveja, tal como el comerciante kuwaití alzó el dedo pulgar para expresar su satisfacción.